At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. Buenas tardes, chicos y chicas de la trinchera. Bienvenidos un viernes más a Tech from the Trenches. En esta ocasión vamos a hablar de producto y para eso nos hemos traído a Andrea López Castillo. Andrea, que además es una experta en producto y formadora en producto digital. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues aquí con ganas de empezar a hablar, a contar historias. Bueno, para empezar, cuéntanos un poquito de tu trayectoria. Preséntate para que te conozcan toda esta gente. Muy bien, pues bueno, yo soy de Benidorm, siempre lo tengo que decir, pero me enamoré de Valencia cuando vine a estudiar ingeniería informática. Aunque estudié esta carrera, no me dedico al desarrollo, me dedico a la parte de product management y básicamente, pues bueno, fue porque me di cuenta cuando estaba terminando que si me decían que tenía que programar algo y yo no le veía sentido, lo iba a llevar muy mal. Entonces decidí ser como la otra parte, ¿no? Bueno, el caso es que cuando empecé a trabajar, de esto hará más o menos unos 11 años o así, pues nada, me fui a Madrid, empecé en el mundo corporativo. Y estando en el mundo corporativo era una consultora de negocio y bueno, digamos que entre comillas empecé a descubrir las startups ahí porque tuve la suerte de caer en una spin-off del BBVA. Digo entre comillas porque el funcionamiento era un poco así en general, pero claro, si se quedaban sin dinero, cosa de la que hablaremos, no pasaba nada. Era el BBVA. Pero bueno, sobre todo el cambio más grande en mi profesión viene después, cuando yo en 2015 decido cambiar del mundo corporativo al de las startups, un poco motivada por mi vida y mis inquietudes, que en aquel momento era pues surfear. Había probado el surf, me gustó mucho y casualidades de la vida, había una startup de surf en Valencia, entonces cambié. Y desde entonces, pues bueno, llevo como 9 años en el mundo de las startups, he pasado por algunas conocidas, otras menos conocidas, algunas más grandes, más pequeñas y bueno, es un poco una relación de amor-odio. Ahora contaremos historias, ¿no? Porque el tema de la incertidumbre, la parte buena que tiene de poder lanzar cosas muy rápidamente y en fin, este diría yo que es mi resumen. No sé si queréis que cuente un poco por qué me hice profesora o todavía no. Bueno, pues hombre, a ver si la parte de la faceta de profesora, no sé si vamos a incidir mucho en nuestra conversación. Háblanos 5 minutillos de esa parte tuya. Vale, simplemente yo decidí hacerme profesora porque creo que esto le pasa a mucha gente al entrar en trabajar en startups. Al final, sobre todo si son muy pequeñitas, pues no tienes, digamos, un mentor, una persona que te vaya acompañando realmente por el camino y te vaya enseñando. Entonces, tienes que aprender pues en el barro total y estampándote contra muchos muros. Entonces, claro, en este periplo, yo lo llamo periplo, pues me encontré muy sola en este sentido. Y en aquel entonces no habían cursos de producto ni nada por el estilo, así que decidí pues un poco ayudar a la gente y dar formación contando sobre todo muchos casos pues reales de cosas que han pasado y que pasan en startups para que alguien que se encontrase en ese momento pues oye tuviera de alguna manera alguien que aunque fuera un ratito le pudiese enseñar. Y esa es mi historia de por qué acabo siendo profesora, no es por otro motivo, la verdad. Pues la verdad es que, hombre, desde aquí y las personas que hayan emprendido en temas tecnológicos, supongo que también lo podrán corroborar, que la parte de gestión del producto, es decir, hace pocos años realmente que se ha difundido la figura esta del product manager o product owner y tal, aunque desde hace años en algunos frameworks aparece esta figura, pero sí que es cierto que históricamente ha habido poca formación, es decir, históricamente hemos sido nosotros un oficio muy destinado al proyecto y muy poco pensando en producto, y realmente las empresas que
que cambiaron eso y que empezaron a pensar en producto, pues ahí tenemos un Apple, ahí tenemos y pocas más, porque tenemos Spotify, tenemos Netflix. Es decir, se notan las empresas estas que dejaron de pensar en proyectos y en productos. O sea que a mí me parece una función muy importante y muy chula la función de docencia en todo esto. Pero ya... Yo creo, Andrea, que tu experiencia por las startups, que donde se cuida mucho el producto y donde había muy poquito, porque tú fuiste desde bueno, quiero decir que llevas ya algunos años ya en startup, eso tiene que haber sido una escuela, quiero decir, es aprender con prueba y error, el método empírico, ¿vale? de estar prototipando, validando. Yo creo que ese conocimiento destilado de todos los años en este tipo de empresas, pues es un conocimiento muy valioso para dar formación, o sea que sí. Pero bueno, pues... En ello estoy. Entrando un poco en la temática, vamos a hablar pues, de las cosas estas, de las cosas que hablan los product managers y los product owners. La primera pregunta que te queríamos hacer era relacionada al concepto este de producto mínimo viable, ¿vale? Hablar sobre qué es un producto mínimo viable, sobre todo qué no es un producto mínimo viable o qué es un buen producto mínimo viable y por qué es importante este concepto. ¿Qué nos dirías tú al respecto? Vale, justo la gran parte de mi experiencia, sobre todo, es la de hacer mínimos productos viables, y lo que me suelo encontrar por el camino cuando me contratan para hacer esto, a veces lo que pasa es, sí, queremos hacer una cosa nueva, normalmente queremos hacer una cosa totalmente nueva o que no existe, ¿vale? Bueno, nueva, y entonces dicen, vale, pues te vamos a enseñar lo que hemos pensado, a veces te vamos a enseñar lo que hemos pensado como mínimo producto viable, y te das cuenta de que, a pesar de que se habla mucho de este tema, en general diría que el 80% de la gente no ha visto un mínimo producto viable en su vida y de verdad no saben lo que es, ¿vale? Entonces, lo primero que yo he aprendido en estos años es que hay que detectar si de verdad esa empresa quiere y se siente cómoda con un mínimo producto viable. Porque una cosa es que realmente lo necesitan. Desde mi punto de vista, 6 meses para hacer un desarrollo es mucho tiempo para una startup. Una startup que no ha llegado al break-even. El break-even es el punto en el que realmente empieza a generar beneficios, o mejor dicho, ya no tiene pérdidas. Aunque sea €1, ya ha llegado al break-even, ¿vale? Es decir, no significa que sea súper rentable, pero que ya no tiene pérdidas. Entonces, cuando estamos hablando de que igual pasan, no sé, 4 o 5 años por lo menos hasta que una startup llega a este punto, 6 meses en hacer un desarrollo es mucho tiempo. Esto realmente no es para las startups, por eso el mínimo producto viable encaja muy bien. Pero cuando hay que presentarlo a inversores o cuando la gente empieza a verlo, a veces se sienten incómodos porque es algo que parece incompleto y realmente lo es. Y voy a poner ejemplos, ¿vale? Ejemplos donde hacer un mínimo producto viable, a pesar de que funcionaba bien, no se sentían cómodos con ellos, ¿vale? Y lo que pasó, y ejemplos de no se hizo un mínimo producto viable y qué pasó, ¿vale? Pero primero quiero poner un ejemplo físico, porque a veces en las cosas físicas se ve mejor, y luego un ejemplo digital que conoceremos todos. El ejemplo físico es una batidora. Yo tengo una batidora muy simple en mi casa que solo tiene un botón. Y con esta batidora yo meto ahí un zumo de naranja ya hecho, lo meto unas fresas y le doy. Y me sale una especie de zumo, ¿vale? Solo tiene un botón y el vaso es muy pequeño. Más mínimo que eso no hay nada. Literalmente no hay nada, ¿vale? Esto sería un ejemplo de un mínimo producto viable. Si lo vemos en el mundo digital, por ejemplo, si hablamos de Shazam, la aplicación que es para, digamos, escanear una canción que está sonando y que te diga quién está cantando y qué canción es, lo mínimo viable que tendría Shazam es, escaneas, te sale el nombre de la canción y el nombre del artista, fin. No hay más mínimo que eso, ¿vale? Esos serían mínimos productos viables. ¿Qué pasa? Que hay que sentirse cómodo con eso. Os explico ahora 2 ejemplos, ¿vale? Muy rápido. Un ejemplo en el que en un sitio
salió mal, desde mi punto de vista, no trabajar con MVPs. En esta startup de surf que os conté, la primera startup en la que yo fui, yo ahí era junior, era mi primera startup, ¿vale? Y entonces yo cuando llegué allí, pues tenían un prototipo de un reloj para surfistas que se estaba testeando ya. Nos fuimos a Hong Kong un par de meses porque una aceleradora de hardware nos resultaba bastante interesante. Fuimos allí y nos propusieron un cambio de estrategia. Propusieron, en lugar de hacer este reloj que ya existía el prototipo y se estaba testeando, propusieron cambiar la estrategia y hacer desde cero un nuevo dispositivo físico que era como una banda, una smart band, como lo que ahora existe de Huawei y demás, pero sin un dispositivo, con una serie de sensores y demás, ¿vale? Esta banda probablemente tenía más sensores de los que se necesitaba para un mínimo producto viable. Por ejemplo, sensor de rayos ultravioleta, que es muy importante en el surf, pero igual para empezar pues no era necesario esto, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Desafortunadamente esta startup ya no existe. Esta startup no existe, o sea, no funcionó, ¿vale? Quizás con un mínimo producto viable habría funcionado. Hombre, pues sinceramente no lo sé, no tengo una bola de cristal, pero sin duda alguna cuando trabajas el producto físico sobre todo, los tiempos se alargan muchísimo, ¿vale? Entonces igual hubiera reducido tiempos, no lo sé, ¿vale? Un ejemplo físico donde un MVP bien hecho no funcionó de cara a el C-Level. C-Level es lo que llaman, digamos, la capa de los fundadores, el CEO, esta capa, ¿no? Digamos, la capa más superior. Bueno, entro en una empresa, hacemos un mínimo producto viable, en 2 semanas se hace el desarrollo, el mínimo producto viable está disponible. Era una aplicación, hacía lo mínimo que tenía que hacer esta aplicación. Y bueno, pues ¿qué pasó con esta aplicación? Que la gente se la descargaba, la utilizaba y le daba buenas puntuaciones. Pero en un momento determinado pues tuvieron que enseñarla a unos inversores y uno de los inversores dijo que esto estaba muy incompleto, que esto no era suficiente, que un poco hasta que era una vergüenza tener un producto así. Entonces, ¿qué pasó? Que se dijo esto, vamos a quitar la aplicación y vamos a hacerla más completa. ¿Estaba funcionando exitosamente? Bueno, ¿qué es exitosamente? La gente se la descarga, la está utilizando, empieza a haber algo de recurrencia, están poniendo buenas opiniones. ¿Está siendo exitosa? Parece que sí. Pero, sin embargo, no se sentían cómodos. Entonces, yo lo que he aprendido es que antes de trabajar con MVPs hay que asegurarse de que la gente quiere trabajar con MVPs. Una cosa es que lo necesiten, otra cosa es que quieran y se sientan cómodos. Es la primera conversación que recomendaría tener a cualquier product manager donde entre y donde quiera hacer un mínimo producto viable. Que se asegure con ejemplos reales de dónde está y qué quieren hacer. ¿Una batidora con un botón o una Thermomix? Eso es lo primero que se tiene que asegurar, ¿vale? Andrea, una pregunta. ¿Hay un MVP para cada negocio? Es decir, ¿todo negocio tiene su propio MVP? Todo negocio, negocio es muy amplio. Yo diría que todo problema dentro de un negocio o de un mercado sí tiene un MVP. Yo diría que sí tiene un MVP. Al final, vuelvo al ejemplo, pues bueno, la cuestión es ¿cuál es ese MVP? ¿Vale? Porque en Shazam está muy claro, menos de eso no puedes hacer. Si escaneas una canción, el título y el artista, ¿no? Menos de eso no se puede. Pero la cuestión es, ¿se necesita algo más, ¿no? ¿Es lo mínimo de verdad? Quizá en lo del surf se necesitaba lo del sensor de rayos ultravioleta. Pues no sé. Habría que haber investigado más quizá, ¿no? Antes de tomar esta decisión. Entonces, ¿un poquito más es necesario? Hay que dedicar un poquito de tiempo para investigar. Pero no cada negocio, sino cada problema dentro de un negocio o un mercado sí tiene un MVP. Pero es muy complicado saber cuál es el MVP. Muy bien. A mí de lo que has dicho, una cosa que me parece muy interesante es la idea esta de no ir a piñón fijo, que llamamos muchas veces, porque yo, por ejemplo, algunas veces me lo he encontrado, ¿no? Que hay una buena práctica identificada en el mercado y que se quiere aplicar siempre. Una buena práctica me refiero a crear un mínimo producto viable, es una buena práctica. Pero muchas veces nos obsesionamos en si se tiene que hacer así, se tiene que hacer así, se tiene que hacer así. Y me ha gustado la apreciación esa de que, oye, es que a lo mejor en la startup que estás o en la empresa que estás, el producto mínimo viable no funcionará, porque aquí las expectativas van de otra forma, o vete a saber tú las dinámicas, entonces entérate primero de las dinámicas que hay, y aunque siempre hay una cosa mínima que se puede hacer, a lo mejor no es la más mínima,
pero siempre habrá una cosa mínima que cubrirá un poco más. Se podría haber hecho una cosa más sencilla, pero esto ya cubre las expectativas, es un poco más sofisticado, pero le hemos hecho una poda a todo lo que nos gustaría hacer. Supongo que siempre se puede hacer una cosa así. Yo te quería preguntar, Andrea, el puesto de los responsables de producto se dicen que pues no tienen responsabilidad directa ni con el equipo de ingeniería. Es una especie de un middleware, bueno, es una persona, un puesto en el que sufre por un lado las necesidades o las presiones de negocio, ¿vale? de los C-levels, y por otro lado pues tiene que hacer de canalizador de esa necesidad hacia el equipo de ingeniería. Entonces hay un clásico en este mundo que es qué hacer cuando tu CEO o tu CEA nos dice que hay que hacer un producto nuevo para conseguir unos objetivos económicos o llegar al ansiado break-even. ¿Cuál es el consejo? Bueno, ¿qué hacemos ahí, no? Bueno, primero, el tema de la responsabilidad que tiene, ¿no? Y que es compañero, ¿no? Esto, para que también os hagáis una idea, me pasa muchas veces, ¿no? Que los desarrolladores o las desarrolladoras es como que me ven a veces como una jefa, ¿no? Y yo muchas veces les digo que no soy tu jefa, que yo no soy tu responsable, soy tu compañera, solo que mi tarea es poner foco, saber lo que dónde te tiene que impactar, en qué métricas el desarrollo y si funciona o no este desarrollo. Entonces, tanto es así que la coña que muchos desarrolladores tienen conmigo es, jefa, ¿qué pasa? Porque saben que insisto en que yo no soy su jefa, ¿vale? Entonces, es cierto que es un rol que no sé cómo decirlo, no sé si es que transmite seguridad o simplemente es como que está todo muy, entre comillas, milimetrado, es decir, vamos a hacer esto porque el posible impacto es este, entonces estamos tocando esta métrica, lo mediremos así, si esto no funciona significará esto y entonces pasará esto. Entonces, quizá al transmitir eso, que es la responsabilidad de un product manager, pues la gente como que parece que es un jefe, pero no lo es, ¿vale? Entonces, coincido totalmente en que pasan estas cosas. Volviendo a la pregunta del CEO, ¿no? ¿Qué pasa cuando viene? Un patrón común es que esto me ha pasado en todos los sitios en los que he pasado, sin excepción, es o bien hay que hacer un producto nuevo para que esto sea rentable, ¿vale? Para llegar a ese break-even que comentábamos antes. O la otra del millón es hay que rehacer la aplicación, ¿vale? Y es como, o rehacer todo el diseño de la aplicación con una marca nueva, ¿vale? Y es como, a ver, entonces cuesta mucho, al principio, pues cuando eres junior, no ves tanto ese impacto y piensas que sí, que haciendo un producto nuevo, eso va a ser la panacea. Cuando pasan los años y empiezas a encontrarte ejemplos, ¿no? reales en tu vida o hablando con la gente, descubres que no es la mejor solución siempre. Que antes de hacerlo hay que pensar muy bien, porque la primera pregunta es, ¿por qué no estamos llegando al break-even? ¿Qué está fallando? Porque el producto puede fallar de muchas formas. Un producto ya existente puede fallar en muchas cosas. Un producto pasa por muchas fases y esas fases implican que en un momento determinado tienes que medir la adopción del producto y lo que eso significa, en otro momento la retención, en otro momento el crecimiento, en fin. ¿En qué momento está tu producto y qué es lo que se quiere medir y qué está fallando? ¿Vale? Porque igual, me lo invento, igual está fallando el marketing y lo que está fallando es que no está llegando tráfico orgánico y si nuestro producto resuelve un problema, me lo voy a inventar, ¿vale? A personas de 45 a 50 años que tienen un perfil muy determinado, que son profesores o lo que sea, y de repente la gente que te está llegando son personas de 20 a 30 años que están opositando a profesores, pues no es que esté fallando porque el producto falla, sino por el usuario que te está llegando. A veces puede ser eso, otras veces es el propio flujo del producto. En fin, antes de decir sí, Buana, o sea, antes de decir sí, vamos a hacer una aplicación nueva, vamos a rehacer por completo esto, yo dedico mucho tiempo a reflexionar, a decir, hay que pensar esto. Dejadme que haga las preguntas que nos tenemos que hacer, dejadme que saque métricas de cosas, dejadme que veamos realmente qué está pasando aquí para ver si la solución es algo nuevo o no es algo nuevo, o es mejorar algo muy concreto de lo que tenemos. Ese es el primer paso que yo recomiendo, ¿vale? Eso no implica que igual la respuesta sea sí, hay que hacer algo nuevo. A veces puede ser, pero primero hay que pararse y reflexionar.
Y otra cosa muy importante, y es que en el mundo digital no se ve. O sea, porque al final es un ente. Aunque tú estás viendo una aplicación móvil o estás viendo un SaaS o estás viendo una aplicación en un reloj, es un mundo intangible. Entonces, es como que se difumina un poco el dinero que inviertes en el equipo con lo que cuesta hacer una funcionalidad y lo que retorna esa funcionalidad. Si alguien no te lo explica bien y hace una serie de cálculos, es muy difícil verlo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se decide empezar a hacer algo, primero hay que sacar una estimación del mercado que hay. Porque es, vale, pero ¿a quién vamos? ¿Qué problema resolvemos? En España, por ejemplo, ¿cuántos profesores de esta hay? ¿Y cuántos colegios privados, públicos, no sé qué? ¿Y cuántos? Y te haces una estimación, por ejemplo, con información del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que yo utilizo bastante, para poder ver, oye, esta es la estimación del mercado que hay en España. Si conseguimos que nos utilizasen un 0,05% en el primer año, ¿qué significa? Tanta gente. Vale, ¿hay mercado? ¿Tiene sentido? Sí, no. Ese tipo de reflexiones yo me he dado cuenta que en el pasado no se hacían. No se hacían, yo era junior, no las hacía. Con los años, yo es lo primero que hago. ¿Vale? Entonces, eso creo que es lo primero que hay que hacer cuando un CEO viene y te dice, hay que hacer un cambio tan drástico. ¿Vale? Cuando eso pasa, intentar que reflexione y como muchas veces el CEO no tiene esa mentalidad, no tiene esa, digamos, no sé, esa educación en el cerebro de pensar así. Para eso están los product managers, ¿vale? Entonces, para eso les tenemos que ayudar, ¿vale? Muy interesante, Andrea. Sí, la verdad es que sí. Oye, y ya entrando en un tema un poco más genérico y no tanto de product owner, sino más del ecosistema de las startups y tal, tú que has pasado por tantas startups, ¿cómo llevas el tema que has comentado antes al principio, de la inestabilidad que conlleva trabajar en una startup? ¿Vale? Porque igual que, supongo yo que cuando hablamos de inestabilidad, bueno, habla tú a ver a qué te refieres tu inestabilidad, en qué te la has encontrado y veamos si... Vale, muy buena pregunta. La de qué es inestabilidad, qué es estabilidad y qué no lo es para una persona. Creo que esa es la primera pregunta que se tiene que hacer alguien. Yo la primera vez que me hice esa pregunta fue cuando esta startup de surf desapareció, ¿vale? Entonces nos despidieron. Se acabó el juego y entonces ahí yo me hice esa pregunta. Cuando pasé del mundo corporativo al mundo startup, yo había algo que en aquel entonces no entendía y me decían mis amigos de Madrid, pero Andrea, ¿cómo te vas a pasar al mundo de las startups? ¿Tú sabes que eso es muy inestable? ¿Tú sabes que sí, que va por rondas de inversión? ¿Tú sabes que si no tienen beneficios y no les invierten dinero se acaba todo? ¿Y qué vas a hacer si eso pasa? Pero bueno, yo estaba en mi estado de ánimo de, estoy súper motivada esto de surf, tecnología, y no lo pensé más, la verdad, yo me fui. Entonces, cuando ya pasó eso, que es lo que pasa en el 90% de los casos, yo creo que tuve mala suerte porque me pasó en la primera, pues reflexioné mucho, tuve un tiempo en el que de verdad me planteé yo qué quería hacer y qué era estabilidad para mí y cómo era yo como persona. Lo primero es, de verdad, ¿qué necesitas tú como persona en tu vida? Y es una pregunta que parece muy ambigua, que parece muy complicada, pero que te lleva a elegir tu tipo de profesión y tu tipo de empresa. Esto quiere decir que si eres una persona que lo que para ti es más prioritario en la vida es saber que todos los meses en fecha tal vas a recibir esta cantidad, que tienes un plan de carrera donde todos los años te van a subir X tu salario, donde vas a ascender a este puesto, donde vas a pues entonces igual si tú necesitas eso sí o sí en tu vida, no pasa nada. Quizá tu camino es o ser funcionario o quizá tu camino es estar en una empresa grande, consolidada, con un plan de carrera, ¿vale? Y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Y hay empresas de producto que trabajan y tienen esto. Ejemplo, Mercadona Tech, ¿vale? Por poner un ejemplo. Sin embargo, si tú como persona no necesitas tanto eso, es decir, que cuando eso pasa, evidentemente yo creo que a nadie le gusta el que de repente te digan, mira, nos ha cerrado la ronda, el mes que viene el chiringuito se cierra.
búscate un trabajo, bueno, pues tienes paro y te toca empezar de nuevo. Yo creo que a nadie le gusta eso. A mí no me gusta esa situación. Pero, sin embargo, yo sigo en las startups porque me aportan una cosa que por mi forma de ser no soy capaz de encontrarla ni de cubrirla en un entorno corporativo. Al menos, de momento, no lo he encontrado. ¿Qué es eso? Eso es, primero, yo soy una persona muy impaciente. Entonces, aunque cultivo mi paciencia con los años, soy impaciente. Necesito que lo que yo estoy haciendo, ver lo que pasa y la reacción en métricas, tanto si es positiva como negativa. Entonces, yo no puedo esperarme 3 años a ver que algo pasa. Yo no puedo tomar una decisión y esperar a que me la validen 300 personas. ¿Vale? Entonces, como mi manera de ser es esa, en una startup eso encaja muy bien. Por otro lado, la parte de la inestabilidad existe. Yo soy muy consciente de que cuando entro en una startup, la primera pregunta que hago antes de entrar en una entrevista es: ¿esta startup ha llegado al break-even? Y la mayoría me dicen no. Digo, perfecto. ¿Y qué planes de inversión hay? ¿Cuántos inversores hay? ¿Cuánta gente ha invertido? Y ahora mismo, ¿cómo está la caja? ¿Cuándo se necesita una inversión y de cuánto y cómo va esta ronda? De verdad, es de lo primero que pregunto ya desde hace unos años. Entonces, yo soy muy consciente de que entro en un entorno muy volátil. Vale, lo sé. Entonces, yo lo primero es que soy consciente de dónde entro. Entro y veo lo que puedo hacer para ayudar a que se cierre una ronda, a que el producto consiga un objetivo, etcétera, etcétera. Entonces, la inestabilidad con los años lo llevo mejor porque yo ya soy consciente de dónde entro y hago preguntas para ser muy consciente. Pero al principio lo llevé muy mal. Las 2 primeras startups lo llevé muy mal. La primera fue emocionalmente, fue duro, muy duro. Pero luego yo, pues eso, hice estas reflexiones y vi que forma parte del pack que nunca es perfecto, de cosas que pasan en tu vida. Entonces, para mí, las startups encajan por ese motivo y la inestabilidad cada vez pues la llevo mejor. En cuanto al dinero, ¿vale? Al cerrar una ronda, a que eso desaparezca. Luego está otro tipo de inestabilidad, el equipo, que a veces es muy volátil, o bueno, otro tipo de cosas. El foco, que a veces cambia mucho. De repente llega el CEO y te dice: he estado en no sé dónde, en no sé qué charla y ¡puf! Tenemos que cambiar el foco, ahora tenemos que hacer no sé qué. Y es como, espérate, vamos a intentar aterrizar esto. Pero a veces se cambia el foco a 180 grados. Claro, es que también yo, pensando en temas de inestabilidad, también pensaba yo mucho en esa parte. Porque me da la sensación a mí que las startups están más sujetas a la emotividad del momento. Se ven más afectadas los vaivenes emocionales que pueden haber. Entonces, pues, sobre todo pensando en un rol como el tuyo, un rol en el que tú eres una de las, me imagino yo que un product manager es uno de los primeros frenos que aparecen cuando están estas oscilaciones de estos bandazos. Entonces, pues bueno, pues por una parte tú entiendo yo que soportar a los C-levels las ideas de que vengan hoy o mañana, y por otra parte la gente del equipo, si el product manager no ha podido frenar o no ha habido un product manager allí que frenar, pues también en esta calidad que aunque tú estés en una empresa que te llega la nómina todos los meses, aunque la startup tenga una estabilidad financiera, pues probablemente pueda tener eso de que hoy hacemos esto, mañana hacemos lo otro, y bueno. Es el concepto del pivotar, ¿no? Cuando pivotas en una startup, pues gran parte de ese pivotaje a veces se hace a nivel de producto, cambiando el foco con el que atacas el mercado. Mira, Andrea, yo durante la entrevista una de las cosas que me he dado cuenta es que eres una persona que habla con nombres y apellidos, con lo cual se agradece mucho aquí, ¿vale? Evitamos anglicismos también, con lo cual, pues, mola. Hace cosa de 3 meses, ¿vale? Aproximadamente, hubo bastante barullo en el mundo del producto digital, en relación con una serie de despidos generalizados que hubo en grandes compañías, ¿vale? De referentes, los típicos, bueno, se les llaman unicornios, ¿no? De empresas que tienen como mucha potencia, ¿no? Y con mucha repercusión en los medios, y etc.
Yo la pregunta que te quería lanzar es, ¿crees que el rol de producto, o las personas que están en el rol de producto, son los primeros en ser sacrificados cuando no se llegan a esos números? ¿Y por qué? Si esa percepción es acertada. Yo creo que los departamentos que están más sujetos a que esto pase son Product Managers, bueno, el rol del Product Manager, de parte de marketing también, he visto que suelen ser susceptibles cuando esto pasa, y también, o sea, los que menos, los desarrolladores, ¿vale? Y también la parte de ventas. Lo que sí que veo es que la parte de ventas, en empresas muy grandes sobre todo, es como que están, digamos, entre comillas, como más protegidos porque al final están trayendo ventas, sobre todo si es de B2B, ¿no? Entonces, lo primero que sí que, sobre esto que pasó, yo creo, mi conclusión es que las personas primero cambian en su vida, sobre todo en las startups, de pensamiento, de mentalidad y de momentum de cosas, ¿vale? Y de foco. Esto quiere decir que al principio tú puedes contratar a un product manager o a un equipo de product managers, ¿vale? Me estoy yendo al caso del unicornio, ¿no? en el que tienes muy claro que quieres product managers. Esto quiere decir que quieres muros. Como bien comentabais, es que Product Manager es un muro. Es el primer muro de decir, un momento. Y entonces analizan cosas. Perfecto, pasa. No está autorizado. Esto no pasa, ¿vale? Entonces, es el primer muro. Puede ser que a ti te contraten en un momento determinado porque quieren un muro, pero en otro momento determinado, años después, no quieren un muro por lo que sea, porque se va a cerrar una ronda de inversión y es difícil cerrar rondas de inversión y entonces se prometen cosas a inversores que igual no están en producto y sí o sí hay que hacerlas porque si no el dinero no entra. Entonces, si el muro ya no mola tanto, porque el muro te está diciendo, a ver, momento, analizamos, no pasa, pero hay que conseguir la ronda de inversión. Entonces, si eso pasa, ¿qué vas a hacer? Pues probablemente sacrificar al Product Manager. O el Product Manager se convierte en Project Manager y hace lo que se le sota, caballo y rey, o en ese momento esa persona ya no encaja en la empresa, porque ha cambiado un objetivo desde arriba que antes no estaba, por ejemplo, ¿vale? Entonces, eso puede cambiar. Eso puede cambiar en el tiempo. Es decir, si cambia, pues tienes dos opciones como Product Manager. O te conviertes a Project, aceptas eso y lo haces, o no, y te vas tú o te despiden. Eso es así y puede cambiar por el camino. Los jefes también cambian y la persona que te contrató, oye, se va de baja o ya no está en la empresa y aparece otra persona que no quiere un muro, pero ha heredado un muro que es el Product Manager. Pues te vuelve a pasar lo mismo, ¿vale? Entonces, estas cosas pasan. Yo, una de las cosas que menos me gusta de mi trabajo, porque en general me encanta mi trabajo, me gusta muchísimo, pero como en todos los sitios hay cosas que te gustan más y cosas que te gustan menos. Yo odio, la palabra es odio, odio ser un muro a veces, porque sé que al principio cuando te contratan y quieren eso, y tú te has asegurado, lo has comentado en la entrevista, has tenido conversaciones con esas personas, está claro que quieren el muro. Al principio está muy guay, pero cuando pasan 6 meses, 9 meses y el muro es continuo en el tiempo, a veces ya no mola tanto el muro. Y ya no estamos hablando de que no se vea el aporte de valor en las métricas, sino que hablamos de, pueden ser egos, puede ser costumbre del pasado, es normal en una startup quien monta un producto es alguien que normalmente no sabe de producto, lo hace lo mejor que puede, crea una aplicación o un software o lo que sea, y cuando tiene que delegárselo a alguien, ojo, es muy difícil. Yo no sé si sería capaz de delegarle esto a cualquier persona, porque lo he creado yo, lo conozco mejor que nadie y ahora, ostras, que alguien me está diciendo que esta funcionalidad, un momento que vamos a analizar cositas. Entonces, ser un muro a veces es muy complicado y la psicología que hay que emplear es que a veces a mí me agota, o sea, salgo con el cerebro exprimido porque no quieres que nadie se ofenda, no quieres que se lo tomen como algo personal, quieres que entiendan que son los datos los que están hablando y los que dicen que esto es mejor hacerlo o no hacerlo, y a veces depende del interlocutor que tengas, pues se toma de una forma o de otra. Totalmente. Sí, la verdad es que nos hacemos cargo de que la figura esa es dura y por tanto, pues al final
también liga un poco con lo que veníamos hablando de la inestabilidad. Muchas veces estos movimientos que pueden incorporar despidos pues son una cosa natural, conlleva cambios de estrategia, ¿no? No siempre se debe a injusticias por muchas veces, tú mismo lo has dicho, es que hay veces que puede ser que un determinado rol ya no tenga sentido. La pregunta de saber decir no como valor especialmente útil para estas figuras de producto, ya se lo hablamos a Javier Escribano, que estuvo aquí en el podcast y ya nos comentó este tema, y yo creo que da para mesa redonda y en otro momento, ¿vale? Tú le llamas muro, yo le digo saber decir no. Podríamos hacer una mesa redonda para hablar de este tema porque da para podcast. Pero vamos a entrar ya en la fase de cierre, Andrea, y a todos los invitados le pedimos que reveléis vuestras fuentes, ¿vale? Así que cuéntanos, ¿a dónde acudes? Bueno, yo no sé si soy un caso muy atípico en esto, ¿vale? De las fuentes, porque yo no estoy suscrita a muchos blogs. Es decir, estoy suscrita a muy pocos blogs porque mi manera de aprender no me gusta que sea que continuamente me manden, hay un capítulo nuevo, hay un no sé qué, ¿vale? Entonces, ¿dónde busco yo la información y qué es lo que me nutre a mí? Bueno, a mí hay un blog que me gusta muchísimo que se llama Estrategia de Producto. Este blog es de Simón, es un chico que trabaja en producto, un product manager senior, con el que tuve la suerte de coincidir trabajando en una empresa, y para mí es una persona muy, muy buena y muy profesional, y tiene un blog desde hace mucho tiempo que escribe todos los domingos, ¿vale? Recomiendo seguir esta cuenta, se llama Estrategia de Producto. Bueno, esta cuenta, este blog. Luego hay otro que sí que me gusta mucho, que se llama Desde el Barro, ¿vale? Desde el Barro es un blog en el que escriben distintas personas de España con distintos roles sobre producto. Es decir, de repente escribe alguien que es CPO, que de repente escribe un Product Manager, que de repente una Product Designer, que de repente un CEO, ¿vale? Y que de repente un desarrollador. Entonces, hay roles muy distintos y cada uno cuenta su versión y su historia desde el barro en lo que está viviendo. Un poco parecido a un documental que me gustó, bueno, una serie que me gustó muchísimo en Netflix. En Netflix estaba en su momento, que era la de Spotify. Hay una que me parece espectacular porque es rápida de consumir y dice mucho. Cada capítulo explican lo que pasó desde la idea, la creación y lo que pasó después desde su rol. El de ventas, el CEO, el desarrollador, y me gustó muchísimo. Otro sitio de libros, yo no soy muy de libros, ¿vale? Porque cuando he empezado a leer libros muy recomendados, como por ejemplo Inspired, me ha pasado que me ha frustrado mucho. ¿Por qué? Porque me parece Inspired un buen libro, pero me parece un libro muy idílico, que en mi entorno en el que yo trabajo en general de startups, pocas cosas puedo aplicar porque no es un entorno idílico como pueda ser, no sé, Google. Entonces, solamente hay un libro que de verdad recomiendo, que me gustó mucho, que es Escaping the Build Trap, de Teresa Torres, perdón, de Melissa Perry. Y este libro creo que lo han traducido al castellano, ¿vale? Este es más de, oye, me pasaba esto, ¿cómo salgo de construir por construir funcionalidades? ¿Vale? Y más libros no, de momento no tengo libros más para recomendar. Otra cosa que sí que me gusta es una vez al año yo asisto a un evento como público que se llama la ProductConf en Madrid. Es el evento más grande de producto y me gusta porque, bueno, no me gustan todas las charlas como a todo el mundo, ¿no? Pues no sé, tienes unas expectativas, pero siempre hay algunas, mínimo 2 o 3, que están muy bien. Entonces me gusta escuchar en directo a gente y luego la parte del networking. Hablas con gente, escuchas. Entonces eso es un poco, esas son mis fuentes, y leer posts que me salen en LinkedIn que me resultan interesantes de gente que comparte algo. Porque no me gusta mucho la teoría. La teoría que no puedo aplicar a mí me frustra. Entonces ese tipo de contenido no lo consumo. Y enseguida más o menos lo detecto y entonces no lo consumo. Y de toda la experiencia que tienes, por todas las startups que has pasado y tal, ¿qué consejo le darías a una persona joven
que justo está empezando la andaduría en el mundo del producto o en el mundo de las startups, ¿qué aprendizaje te ha dado esta experiencia que valioso como para dárselo como consejo? Bueno, me he estado pensando mucho esta pregunta, que me hubiera gustado a mí que me recomendaran en el pasado cuando empecé, y lo primero que no voy a recomendar es que empiecen una startup. No recomiendo que una persona que está empezando en producto empiece en una startup, porque primero no va a tener una persona que le enseñe, probablemente ni siquiera hay una persona que sepa de producto para saber si lo que está haciendo como junior y primer trabajo está bien, está mal o qué tiene que hacer. Y creo que puede frustrarse mucho y ser una experiencia quizá hasta un poco negativa en el sentido de, jolín, primera experiencia, entro aquí, me esfuerzo un montón, como yo buenamente sepa, y ¡pum!, el 90% se acabó la startup. Entonces, yo lo que recomendaría para empezar es irse a un sitio donde tengan una base un poco más sólida y donde haya una especie de acompañamiento o de formación, entre comillas, por así decirlo. Ejemplos, y no me pagan por esto, Mercadona Tech, por ejemplo, me parece un buen sitio para empezar. Creo que es un sitio muy exigente, creo que es un sitio donde tiene una cultura de producto muy instaurada, pero seguro que hay más, como Mercadona Tech, bueno, para empezar te van a exigir mucho, es mi percepción, pero vas a aprender a manejar muchas situaciones con una metodología, con una manera de enfrentarte a cosas que quizá luego cuando vayas a una startup vas a poder ver las cosas de otra manera. A veces no vas a encajar, porque si te mola este tipo de mundo, tan, digamos, con esta estructura, con tu plan de carrera, con este tipo de estabilidad, igual no te quieres ir a una startup. Pero si luego te quieres ir a una startup, estás mentalmente más preparado. Yo me di cuenta, cuando pasé del corporativo al de la startup, me di cuenta de que aunque no me habían enseñado producto, yo había aprendido una serie de cosas que era, entre comillas, ordenar cosas y priorizar. Y eso lo he aplicado mucho y lo sigo aplicando. Entonces, lo que recomiendo es eso. Si puedes empezar en un sitio donde alguien te vaya un poco enseñando el camino, pues ya tendrás tiempo luego para irte a startups si es tu camino. Eso es lo que yo recomendaría. Y si empiezas en una startup porque no puedes entrar en un sitio así, porque, no sé, el proceso es muy complicado o lo que sea, o no te encaja por algunas cosas, pues si empiezas en las startups, recomendaría que hoy, que hay muchos cursos de formación y muchas escuelas, de hecho hay muchísimos, que busques cuál es la que más te encaja, por tiempos, por dinero, por profesores, por lo que sea, pero empieza haciendo una formación. Y si puedes conseguir que la startup te lo pague, que te lo paguen, porque aunque a veces digan que no tienen dinero, estas formaciones, importante que todos los que escuchéis esto, estas formaciones, muchas de ellas se pagan a través de la Fundae. La Fundae es como un organismo que financia, entre comillas, o subvenciona estos cursos. Entonces, la startup lo paga, pero luego como que recibe el dinero o algo así. Entonces, que intenten ver si la empresa donde trabaja le puede pagar de alguna manera un curso, porque ya que no va a tener nadie que les acompañe en el camino, pues que pueda obtener el conocimiento de forma más rápida posible con una formación. Muy bien, pues vaya, yo creo que son muy útiles los consejos que nos has dado, son los consejos como toda la experiencia que nos has dado de todo lo que nos has explicado. Pues yo creo que podemos dejarlo aquí. Ya hemos llegado al final. Muy bien. Creo que contenido y cosas que digerir hay de sobra. Formato running para gente fondoncilla, ¿vale? De 35-40 minutos. Muy bien. Vale. Así que nada, muchas gracias Andrea por la claridad, por todo el conocimiento que nos has trasladado, que ha sido muy enriquecedor. Y a los que nos habéis seguido hasta aquí, gracias a vosotros también. Nos vemos en el siguiente. Chao. Hasta ahora. Ya llegó la primavera de Home Depot. ¿Y tú? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué tal si estrenas un nuevo set de patio? Agrega una tira de luces y crea el mejor ambiente para tus reuniones. ¿Y qué es una carne asada sin el asador ideal? Encuentra el tuyo dentro de una amplia selección de asadores por menos de $300, como el asador Next Grill con 4 quemadores por solo $229. No esperes más y empieza a disfrutar de la primavera con The Home Depot.